Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por este día que tú nos has dado, Señor, que en este día podamos escuchar tu voz, seguir gozándonos de la presencia de tuya, Señor, y que en este día, Señor, podamos aprender más de ti, prepararnos, pero también para hacer una luz dentro de tu pueblo y así también a todo el mundo, Señor. Ayúdanos ahora que vamos a abrir tu palabra, que podamos entenderla y, Señor, guíanos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. El título del tema que vamos a estudiar en esta mañana lo estaba estudiando el día de ayer y hoy, y creo que es importante porque a veces surgen varias preguntas: el por qué, el para qué, si realmente o no, o qué, cuál es la razón. Pero trayendo al recuerdo, los invito a abrir la palabra de Dios en Levítico 23, del 23 al 25. Levíticos 23, del 23 al 25. Yo sé que aún cuando está en la pantalla, yo sé que a ustedes les gusta buscar en la palabra de Dios, y está bien. Hágalo también, porque a veces el Espíritu Santo nos guía a otro versículo que está al lado, y para que podamos expandir el estudio. Pero en Levíticos 23 al 25, la palabra de Dios dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El pueblo de Dios se tenía que reunir el primer día del mes séptimo, que se le reconoce como el mes más importante dentro de la Torá, dentro de la palabra de Dios, porque iniciaba la preparación para el día del juicio. Quiero recalcar varias cosas. Aquí primeramente dice que son al son de trompeta y una santa convocación. En el versículo 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta palabra de trompetas es la palabra teruá. La palabra teruá quiere decir alarma, señal, grito, de alegría o de batalla, señal, registros. Es una voz que sale, no era solamente el sonido del chofar, el soplo, el viento, sino que también tenía que haber un grito. Por eso el mensaje de los tres ángeles dice: y vino el ángel y con gran voz, como en forma de trompeta, proclamaba el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Para aquellos que no han escuchado acerca de esos mensajes, aquellos que están conectados en el internet, usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12, y se va a dar cuenta que este mensaje tiene una relación estrecha con esta fiesta, la fiesta de las trompetas, perdón. Y esto, trompeta, significaba que tenía que declararse a gran voz, con potencia, un mensaje específico. Pero este texto pareciera engañoso. Y usted dirá, bueno, ¿por qué parece engañoso? Porque durante todas las otras fiestas siempre se decía: y se hará esto por esta razón, recordando la muerte del Cordero, recordando la eliminación de la levadura que representaba el pecado, recordando el derramamiento del Espíritu Santo, recordando la resurrección del Mesías. Pero en esta fiesta dice que será en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Pero la palabra conmemoración, déjeme adelantarle, la palabra conmemoración
en el hebreo significa memorial, recuerdo, registro. Esto significa un recuerdo, pero dice que esta conmemoración se tocaba al son de trompeta. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? ¿Por qué no dijo aquí, no especificó, se tiene que recordar esto? Hoy día muchos celebran la fiesta de las trompetas, pero no saben qué recuerdan. No saben a qué tienen que dirigir sus mentes para entender lo que el Señor desea predicarles o darles a entender al pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que hacer? Porque dice conmemoración a son de trompetas. El énfasis se pone mucho en la trompeta, pero el texto no nos dice qué es lo que nosotros tenemos que recordar. Que es lo que en Proverbios 25, versículo 2, hay algo maravilloso que el Señor siempre hace para que el pueblo de Dios escudriñe las Escrituras para saber el propósito y la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nuestras vidas. Miren lo que dice Proverbios 25, 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hay ocasiones en que el Señor pone algo que pareciese que está oculto para que el pueblo de Dios vaya y ¿qué? Y lo escudriñe y llegue al entendimiento de la voluntad de Dios. Yo creo que esto se aplica en este versículo de Levíticos 23, versículo 24, porque no dice qué es lo que nosotros tenemos que recordar. Solamente se dice, recordarás a son de ¿qué? De trompetas. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Es para que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y la escudriñemos y la entendamos y miremos lo que el Señor desea decirnos a cada uno de nosotros. Nosotros miramos que esta palabra sicrón es un recuerdo, un memorial. Hay muchas ocasiones en que se dice, vamos a recordar, vamos a tener el memorial de la fiesta de las trompetas, y mucha gente luego se va y dice, no, pero es que eso quiere decir que se van a vestir con un talit, van a ponerse, van a saltar, van a brincar. No, es un memorial donde el pueblo de Dios dedicaba un tiempo en una santa convocación para aprender la voluntad de Dios, para recordar lo que el Señor quería que el pueblo de Dios pusiera su vista y su pensamiento para entender la voluntad de su Creador. ¿Quedó claro? Ahora, esta palabra sicrón tiene unos usos muy interesantes. En Éxodo capítulo 12, versículo 14, se usa la misma palabra para hablar de los moedim. Los moedim son las fiestas o las santas convocaciones. Y dice en Éxodo capítulo 12, versículo 14, y este día os será en memoria, que es la palabra sicrón, que es recordar. Memoria tiene como uso recordar, conmemoración es recordar, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta misma palabra que se usa como recordar, como conmemoración, como memoria, también se usa para hacer referencia a ¿qué? A las moedim o a las fiestas que Dios estableció. ¿Cuándo Dios las estableció? Déjenme hacerles esa pregunta. ¿Cuándo Dios estableció estas santas convocaciones? La liberación, un poco más antes que eso. ¿Recuerdan Génesis 1:14? Dice, y él, vamos a leerlo, Génesis 1:14. Cuando nosotros vamos y escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que él dijo, luego haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
La palabra estación en el hebreo es moed, que es moedim, que son tiempos señalados por Dios para santas convocaciones. Antes de que fuese creado Adán y Eva, el Señor estableció sus fechas donde su pueblo se iba a reunir como santa convocación para recordar lo que el Señor iba a hacer en medio de su pueblo. Aquellos que es primera vez que lo escuchan, los invito a que escudriñen la palabra de Dios y que puedan aprender más acerca de esto, y si no, pues ya tenemos algunos estudios que hemos hecho detalladamente acerca de Génesis capítulo 1 versículo 14. Entonces, esta palabra Sicrón, que significa recordar, también habla acerca de los moedim, de los tiempos señalados, de las estaciones que Dios estableció para que el pueblo de Dios se juntase en santa convocación y siguiera unido a su Creador, a su Padre, para que pudiera conocer la voluntad del Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 9. Hablando de los mandamientos de Dios, y dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial, como un recuerdo delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. También hace referencia a la obediencia, a la identidad como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque decía: recuerda los mandamientos que yo te he expresado para que tú seas mi pueblo y yo sea tu Dios. Y el Señor dice: y será memorial todo esto, un recuerdo. Por eso el cuarto mandamiento dice: acuérdate, recuerda. ¿De qué? Que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas. Acuérdate del día santo de Jehová. Acuérdate del día del sábado para ponerlo en recuerdo, guardando lo que el Señor ha declarado a nosotros. Acuérdate del Creador. Acuérdate del Creador. ¿Por qué? Porque eso es, y el Señor usa esa misma frase, Sicrón, para dar no solamente a los moedim, a las fiestas, sino también a su día santo, a su ley. Y será memoria, memorial, recuerdo. Ahora, este mismo versículo en Lucas 23, 24 nos habla de que también será una santa convocación. Levíticos. También en Levíticos 23, 24 nos habla de que será una santa convocación. ¿Qué significa una santa convocación? Lo que estamos haciendo hoy en día. Una santa convocación donde el pueblo ahí venía y se reunía para aprender más de su Dios, para escuchar la voluntad de Dios, para que el pueblo se uniese, no solamente con su Dios, sino que se uniese los unos con los otros, para que pudiéramos nosotros consagrarnos y prepararnos más en obedecer la voluntad de Dios. ¿Esto qué importancia tiene para nosotros? Miren, en el hebreo, la palabra convocación es mikra, y es una convocación, sagrada asamblea, convocada, lectura, cita, ensayo. Y quiero recalcar esa palabra, la última palabra, que es un ensayo. ¿Un ensayo para qué? Para que va a haber la verdadera convocación. Amén. Esto nos sirve como un ensayo para que cuando el Señor una a todo su pueblo en su santa convocación, hermanos, nosotros estemos acostumbrados. Esto que estamos haciendo ahora es un ensayo. Es un ensayo. No es otra cosa más que es un ensayo. Si nosotros no ensayamos y practicamos lo que la palabra de Dios dice, cuando llegue el momento, ese llamado, ese sonar de la trompeta para reunir a todo su pueblo, va a pasar y ni nos vamos a dar cuenta. Es un mensaje. ¿Sí? Es un mensaje. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo? Las iglesias ayer celebraron el Día de la Hispanidad.
fiesta, hasta con música hispana, mexicana, comida, se vistieron de cada quien de sus países, marcharon con sus banderitas, cuando deberían de estar ensayando esta santa convocación para prepararse para la última santa convocación aquí en la tierra, pero también para la santa convocación que tendremos como pueblo redimido de Dios en el reino de los cielos. Porque esta es una práctica donde el pueblo de Dios estamos preparándonos para ese gran día en el cual estamos muy cerca. Y estamos muy cerca de ir al reino de los cielos y donde todo el pueblo se va a convocar en ese mar de vidrio, junto con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ahora será un pueblo glorificado, un pueblo redimido, un pueblo que irá y alabará a su Padre, a su Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Y este es un ensayo, esta es una conmemoración, una práctica para lo que nosotros vamos a gozar más adelante. Hay algo interesante que de esta palabra mikra, que significa convocación, recuerdo, la raíz de esta palabra es kara y significa ser llamado, ser nombrado, ser elegido, convocar, invitar. Esto quiere decir que el llamado es personal. O sea, el Señor nos va a llamar por nuestro nombre a que nosotros seamos fieles a Él. Este ensayo, esta convocación que estamos teniendo, Dios nos ha llamado por nuestro nombre. Es una invitación personal. Esto no es para todos. Para los que no quieren escuchar, para ellos es una carga. Para ellos es algo extremista o una locura. Pero para los que estamos escuchando la voz de Dios y hemos recibido la invitación personal del Señor, el Señor para nosotros es una bendición. Y más que una bendición es estar en armonía con nuestro Dios y en armonía los unos con los otros. Por eso el Señor va a hacer una invitación personal. Así como lo hace para todos, pero lo va a hacer personal. Seremos llamados por nuestro nombre, seremos nombrados, seremos elegidos. ¿Qué es lo que dice Mateo 22:14? Ustedes lo conocen. Porque muchos son llamados y ¿qué? Y pocos los escogidos. Esto quiere decir que la mayoría no va a recibir el llamado, o lo va a rechazar, o lo va a desechar. ¿Por qué? Porque van a ser muy pocos los que van a ser escogidos. En el tiempo del fin, en la batalla en la que estamos librando, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, ¿qué dice? Son llamados y elegidos. ¿Y qué? Y fieles. Noten, aquí nos dice que Él nos llama a todos, pero dice que Él nos escoge. Somos muy pocos los que van a ser elegidos y mucho menos van a ser los que son fieles. Son tres cosas que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tendrán en su vida. Serán llamados, serán elegidos y permanecerá fiel a Dios. Porque solamente muchos serán llamados, pero no habrá una respuesta. Van a cruzarse de brazos y van a decir, ay no, qué flojera. El Señor nos llamará por nuestro nombre. El llamado va a ser personal. También lo está haciendo como grupo, pero el llamado va a ser personal. Eso quiere decir que las decisiones tienen que ser personales. Usted es el que decide o el que rechaza, el que escoge o rechaza. Usted es el que va a decidir entrar en el pacto de su Dios o rechazarlo completamente. La decisión depende de cada uno de nosotros,
¿Por qué? Porque Él nos llama. Él desea escogernos, pero Él desea que nosotros permanezcamos fieles a ese llamado. Muchos son llamados, pocos son los escogidos, y mucho menos aquellos que deciden ser fieles a Dios. Pero dice, fíjense lo que dice, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que están con Él, no los que van a estar, no dice, los que están con Él. Ya son llamados, son elegidos. Eso no quiere decir que fue llamado y a ver si lo elige, no. Son llamados, son elegidos y son fieles. ¿Por qué? Porque desde el primer llamado, donde dijo, ven y sígueme, nosotros tenemos que decirle, sí, Señor, dejo todo y te sigo. Cuando el Señor llama, dice, que me llama, dice, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Ahora, en Levíticos 23, 24, dice que esta conmemoración o este recuerdo que tenemos que tener es a son de trompetas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Déjenme presentarles lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Porque como pueblo de Dios sabemos que la fiesta de las trompetas se cumplió antes de 1844. ¿Por qué? Porque se proclamó el mensaje de los tres ángeles con voz fuerte para preparar al pueblo de Dios para el día del juicio. Para aquellos que no conocen, estamos hablando de Daniel 8:14. Y usted estudie esa profecía y se va a dar cuenta y lo va a llevar en el entendimiento de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 16 al 19. Éxodo 19, versículo 16 al 19. Yo sé que esta experiencia también hace referencia a una fiesta que se llamaba Shavuot o la fiesta del Pentecostés. Pero aquí hay algo interesante porque el Señor en la fiesta de las trompetas dice recuerda, pero no nos dice que tenemos que recordar. Pero aquí hay algo interesante en estos versículos, notémoslo. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Y sonido de qué? De bocina muy fuerte. Este sonido de bocina va a ser el mismo que se va a proclamar cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 18. Sigue diciendo, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz ¿qué? Tronante. Esta voz tronante y esta bocina no venía de abajo del pueblo, sino que era declarada y era sonada la bocina, el chofar, desde el cielo. Qué interesante que en la fiesta de las trompetas se habla también de una voz, bocina fuerte, el chofar.
Y en esta ocasión el Señor declaraba y traía atención a su pueblo a escuchar ¿qué cosa? Su voz. La fiesta de la trompeta tiene como propósito que nosotros recordemos la voz de Dios, cuando Él la declaró como nunca antes la ha declarado. En este momento en que se declaró, nosotros sabemos que se formó una nación o la restableció. Hubo un pacto que fue declarado con una voz potente al extremo. El pueblo recibió la Torá, la palabra escrita. Y también se le dio una promesa que Dios mismo habitaría entre ellos. Este día estaba señalando también a la fiesta de las trompetas, para que nosotros recordemos esta experiencia que el pueblo pasó en ese momento, para que nosotros prestemos oídos a lo que Dios quiere declararnos a través de su mensaje, a través de su palabra. Por eso nos dice, recuerda sonido de bocina, a sonido de trompeta. ¿Y por qué tenemos que recordar este día? Noten lo que la pluma inspirada nos dice. Las escenas del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas de ¿qué? Del juicio. ¿Qué es lo que hace la fiesta de las trompetas? Declara que el día del juicio ha llegado y que el pueblo de Dios tenía que prepararse para ese gran día, el día de la expiación, el día del juicio. El sonido de una trompeta llamó a Israel a presentarse ante Dios. La voz del arcángel y la trompeta de Dios llamarán a la presencia del juez desde todos los confines de la tierra, tanto a los vivos como a los muertos. ¿Y cuándo sucederá eso? En el tiempo del fin. Porque el Señor desea que nosotros nos preparemos para el día del gran juicio. La fiesta de la trompeta, que es un ensayo, una conmemoración a sonido de trompeta, es para que nosotros prestemos oído y nos preparemos para el día del juicio. El Señor declaró en este momento que Él quería que el pueblo entrara en un pacto. Vamos a ver Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Eso que sucedió en el Sinaí era para que el pueblo de Dios se preparase para el día del juicio. Lo mismo sucede en el tiempo del fin. Cuando se sonó la trompeta, los mensajes de los tres ángeles, es para que el pueblo de Dios se prepare para el día del juicio. Que cada uno de nosotros debemos de estar preparándonos. Porque hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Y mi querido hermano, el Señor desea en ese momento, en el Sinaí, el Señor quería entrar en un pacto con su pueblo. Lo mismo quiere que nosotros entremos en ese pacto con Él. Déjenme compartir con ustedes acerca de este pacto. Vamos a ver dos versículos. Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado
y una antorcha de fuego, presten atención, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Cuando él hizo un pacto, dice que pasaba ¿qué? Una antorcha de fuego. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí? Dice que había fuego que iluminaba todo el monte. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un pacto con su pueblo. Ahora noten Isaías 62. Esto es maravilloso. La palabra de Dios es maravillosa porque el Señor tiene un mensaje específico para cada uno de nosotros. Isaías 62, y vamos a leer del versículo del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Isaías 62 del 1 al 4. Noten lo que la palabra de Dios dice. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una ¿qué? Como una antorcha. ¿De quién está hablando aquí? Del Mesías. Él es la antorcha. Y sigue diciendo, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efsibiá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. ¿Qué está queriendo decir aquí? ¿Qué nos está hablando? Miren estas dos palabras que usted dirá, bueno, ¿y qué quiere decir Hefsibá? Hefsibá es mi deleite está en ella. La palabra Beulá significa desposada. ¿Cómo es el pacto que Dios quiere hacer con su pueblo? Como un pacto ¿de qué? De matrimonio. Entre Él y nosotros. Si lee el versículo 5, le va a dar una explicación más detallada. Pues como el joven se desposa como la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. El pacto que Dios quería hacer con su pueblo en el monte Sinaí y quiere hacer con nosotros es un pacto que está simbolizado como el matrimonio. De dos. Personal. ¿No es maravilloso lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque el pacto, podemos hablar del pacto nuevo, el pacto el antiguo, pero el pacto que Dios quiere hacer con su pueblo es un pacto de dos que se hacen uno. Y dice que cuando eso suceda, no estaremos desolados. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Hermano, cuando yo estaba estudiando esto, se me puso la piel chinita. ¿Cómo se dice? Sí, así se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me muestra esto el grande amor y misericordia del Señor. Que el Señor nos ha traído en una santa convocación para que nosotros prestemos oídos a su voz, que nos preparemos para su día de juicio, pero que nosotros entremos en ese pacto. Un pacto simbolizado por el matrimonio donde dos se hacen uno. Y el Señor hizo eso
en el monte Sinaí. Ustedes recuerdan Éxodo 25:8 dice, y me harán un santuario para que yo, ¿qué? Habite entre nosotros. El Señor desea habitar en ti, en mí, para hacerlo más personal, entre nosotros. Volvamos a Éxodo 19 y veamos el versículo 10 al 15. Noten que las escenas del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas del juicio final. ¿Y cuál era la preparación que el pueblo de Israel tuvo que hacer en ese momento? Noten Éxodo 19, versículo 10 al 15. Esta era la preparación para el día del juicio, porque lo que estaba sucediendo en el Sinaí era un juicio. Note lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Qué significa eso de lavar sus vestidos? ¿Ustedes se acuerdan de Apocalipsis capítulo 12? O Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que guarden sus mandamientos para tener derecho de su vida. Los que guarden la Torá, los que hayan entrado en su pacto. Que dice Apocalipsis capítulo 12, que la única forma que nosotros somos vencedores es cuando, ¿qué? A ver, ¿se acuerdan? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y sigue diciendo el versículo 11 del capítulo 19 de Éxodo. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Hermanos, las escenas del Sinaí debían darle al pueblo de una idea de las escenas del juicio final. Y esto ha sido declarado para que nosotros nos preparemos en este día donde tenemos que recordar las escenas del Sinaí, porque es una preparación para el día del juicio. La fiesta de las trompetas es una preparación para el día del juicio. Vamos a ver Salmo 50, versículos 3 y 4. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. ¿Está haciendo referencia a qué? Al Sinaí. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Por eso la pluma inspirada dice que esas escenas era para preparar al pueblo para el día del juicio. Y las escenas que estamos viviendo hoy en día, la fiesta de las trompetas, tiene como propósito preparar a su pueblo para el día del juicio. Malaquías 3:2. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego, ¿qué? Consumidor
y como jabón de lavadores. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel en el monte Sinaí? Fueron lavados, purificados, santificados. Y el Señor descendió. Era una escena de juicio lo que estaba sucediendo y lo que el pueblo de Dios estaba viviendo, y también hoy en día es una lección para que nosotros recordemos en la fiesta de las trompetas que tenemos que prepararnos, lavarnos en la sangre de Cristo y purificarnos para estar listos para el día del juicio. Por eso Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. Todos deberíamos de saberlo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, diciendo a sonido de trompeta: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, al sonido de la trompeta se declara el mensaje de los tres ángeles, pero tiene como propósito que el pueblo se consagre, que entre en el pacto con su Dios y que se prepare para el juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso nos quiere decir que la fiesta de las trompetas está unida ¿con qué? Con el día de la expiación, con el juicio. El pueblo tenía que prepararse ¿cuántos días? Después de la luna nueva, que señalaba la fiesta de las trompetas. ¿Cuántos días? 10 días de preparación para el día del juicio. Dios es tan preciso y tan detallista que nos muestra con lujo de detalle su grande amor y su misericordia. Con lujo de detalle. Por eso el diablo quiere quitar todas estas verdades para que nosotros no prestemos oídos a la voluntad de Dios y que no nos preparemos. Mientras otros se gozan celebrando algo que es mundano, el pueblo de Dios debería de estar recordando la fiesta de las trompetas para prepararse para el día del juicio. El Señor declara su mensaje con gran voz. Noten Habacuc 3, versículo 3 y 4. Noten, ahora estamos entrando en el juicio. Y noten por qué la fiesta de las trompetas recordaba lo que sucedió en el monte Sinaí. Yo sé que también recuerda la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque fue entregada a la Torá. Y también tiene como referencia el derramamiento del Espíritu Santo, porque pasó en esa misma fecha. Pero la fiesta de las trompetas nos lleva nuevamente a las escenas del Sinaí, porque eso tenía como propósito que el pueblo de Dios se preparara para el juicio final, para el juicio que el pueblo de Israel experimentó en ese momento, así como el pueblo del tiempo del fin lo experimentará. Noten lo que dice Habacuc capítulo 3, versículos 3 y 4. Dios vendrá de Terán. A ver si lo dije bien. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Está haciendo referencia al monte Sinaí. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Esto está hablando el lenguaje de Apocalipsis 18. Y sigue diciendo: rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido, ¿qué cosa? Su poder, su gloria, su gozo. ¿Por qué? Porque el mundo va a ser iluminado por su gloria. Y dice que Él viene ¿de dónde? Del Sinaí. Por eso se nos llama que recordemos la experiencia del pueblo hebreo
a las orillas del Sinaí. Porque esa era una preparación para nosotros, para prepararnos para el gran día de la expiación, el día del juicio. Vamos a ahondar un poco más sobre esto. Miren Salmo 68. Salmo 68, versículo 15 al 18. Salmo 68, versículo 15 al 18. Aquí también haciendo referencia al monte Sinaí, dice, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. El Señor viene ¿de dónde? Del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Ya Dios tiene un lenguaje que nos lleva ¿a dónde? Al día del juicio. Ahora, ¿viene Él de dónde? Del Sinaí a su santuario. ¿Por qué? Porque Él desea habitar en nosotros, entre nosotros, en el santuario que es ¿qué? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Por eso es la preparación que teníamos que hacer desde adentro hacia afuera. Una limpieza completa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y tenemos que tener esa preparación para el día del juicio. Noten Deuteronomio 33:2. Haciendo referencia a lo que acabamos de leer. Deuteronomio 33:2. Y creo que lo tocamos ayer, así rapidito. Dijo Jehová, Deuteronomio 33:2, dijo Jehová, vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Muchos declaran y dicen, bueno, pero esto no ha sucedido. Sí sucedió. ¿Cuándo fue que sucedió? Versículo 4. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Esto mismo que experimentó el pueblo de Hebreo en las orillas del Sinaí, también se va a experimentar en el tiempo final. El Señor declarará su ley, su pacto a todo el mundo para que nosotros o para que el mundo decida seguir a su Creador, seguir a su Dios y entrar en el pacto del Señor, porque el tiempo terminará. Pero habrá un remanente que estará dando un mensaje como sonido de trompeta, preparando el camino para el día del juicio, para la segunda venida del Señor. Respecto a la ley pronunciada en el Sinaí, noten lo que dice Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿Qué fue lo que él fue entregado en el Sinaí y que va a ser un reflejo de lo que va a suceder en el tiempo del fin? Se va a declarar nuevamente ¿qué? Su ley, sus juicios, sus estatutos, sus mandamientos. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno. Nosotros sabemos que nosotros seremos juzgados, ¿por qué? Por la ley de Dios. Santiago 2:12, Romanos 2:12, 13, pueden ver acerca del juicio en 2 Corintios 5:10, Romanos 14:12, 1 de Pedro 4:5. No lo vamos a tocar todos estos textos, pero usted búsquelos. Y vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Si ustedes miran ahí en Romanos 7:12, ustedes se van a dar cuenta por qué ley. Porque en el versículo 7 de Romanos 12 nos dice de qué ley está hablando. Nos dice en el versículo 7 del capítulo 12, dice, o si, Romanos 7:12, perdón. Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué ley? Miren el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Está haciendo referencia a qué? A los 10 mandamientos. Vean Salmos 50, versículo 6. Y estoy citando del Conflicto de los Siglos, 622, párrafo 3. Salmo 56. En la cita del Espíritu de Profecía menciona Salmo 56, que en Salmo 56 nos reafirma todo esto que estamos mirando. Conflicto de los Siglos, página 622, párrafo 3. Y ahorita se lo voy a poner aquí en la pantalla. Pero en Salmo 56 dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revelará ahora a los hombres como norma de juicio. ¿Cuál era el propósito de la experiencia que pasó el pueblo hebreo en las orillas del monte Sinaí? Que era prepararlos para el juicio que venía. ¿Cuál es el propósito de la fiesta de las trompetas? Es que recordemos la misma experiencia que pasaron en el monte Sinaí, para que a sonido de trompeta nosotros nos preparemos para el día del juicio, donde el Señor es juez y es justo en todos sus caminos y en todos sus decretos, y seremos juzgados por la ley que Dios declaró, porque es ley justa. Y también lo hará de la misma forma como lo hizo en el monte Sinaí. Vendrán ¿qué? Truenos y llamas. Hermanos, que nosotros estemos del lado de aquellos que hayan decidido entrar en el pacto con su Dios. Porque aquellos que no hayan entrado en el pacto de Dios, cuando suceda esto, será un día tan horrible que le dirán a las montañas y a las peñas y a las rocas, caed sobre nosotros, escondeos de esto. Pero aquellos que estén en el pacto de Dios, viviendo conforme a su palabra, experimentando lo que el Señor desea que experimentemos con Él, como una relación matrimonial, una unidad completa, será una bendición para el pueblo de Dios. Proverbios 25, versículo 2 al 5. Vamos a leerlo nuevamente, porque ¿qué es lo que nos está hablando aquí? Proverbios 25, 2 al 5. Gloria a Dios en encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata. ¿Qué es lo que va a hacer nosotros ahora que estamos estudiando esto?
Sí, hermano. 25, ¿qué? 25, el 2 al 5. Dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Este lenguaje que se encuentra aquí en Proverbios 25 es un lenguaje de una unión tan estrecha como la de un esposo y una esposa. En un lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor desea hacer con nosotros cuando nosotros entramos en su pacto y escudriñamos sus verdades. Que Él nos tomará como la plata y va a quitar todas las escorias y saldrá alhaja limpia, pura del fundidor. Bien, No, ¿qué? la ¿Qué? escoria, No, ustedes, Sí. ahí. la escoria se me viene la palabra de Dios donde dice en las obras de la carne, de Gálatas 5, 22, no, 5:18, donde es todo envidias, pleitos, contiendas, Disensiones, todo eso es escoria. escoria. Y entonces el Señor no quiere fundir en Malaquías 3, del 1 al 3, no quiere fundir, meter en el Fuego. sol, en el fuego purificador para que... Ustedes saben que cuando dice de Apocalipsis, dice, y yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta del corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La palabra inspirada dice que muchos no abren la puerta porque tienen tanta escoria que la está bloqueando. Tenemos que permitir que el Señor nos pase por fuego, escudriñando su verdad, su palabra, para que seamos purificados y transformados y que estemos preparados para cumplir la voluntad de Dios y preparados para cuando Él venga. Yo creo que en lo que a mí corresponde, cuántas cosas tiene que hacer Dios en mi vida para limpiarme. Meterme al fuego, tengo que pasar por algo fuerte para que esa escoria y todo eso que estorba se quite. En verdad, ahora entiendo muchas cosas que está fuerte esto y ocupamos cada día consagrarnos a Dios. Estamos viviendo tiempos muy solemnes. Fiestas son para que recordemos qué es lo que Dios puede hacer por nosotros. Hace referencia a Zacarías 13:9. Léelo. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Dice, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermanos, que esto que estamos haciendo hoy en día, esta santa convocación, sea un ensayo para la última o para la convocación final que tendremos. Bueno, no puedo decir final porque en el reino de los cielos tendremos convocaciones todo el tiempo. En esta tierra sí, pero en el reino de los cielos tendremos convocaciones por toda la eternidad. Pero que esto sea un ensayo para prepararnos, para consagrarnos, para limpiarnos, porque el Señor viene pronto. Y a sonido de trompeta el Señor declara su verdad. Y esa verdad es: preparaos, preparaos, preparaos.